¿Sí me escuchan bien? Sí, Sí, perfectamente. Qué sí, bueno, qué bueno. Me da mucho sí, gusto hermano. verlos, saludarlos. ¿Cómo le han pasado? Me espero que bien, ¿verdad? Así que vamos a comenzar nuestra clase de hoy, nuestro estudio bíblico. Tengo un poco de la alergia, así que Mm, anda, la nariz la siento como que me pica, ¿verdad? Pero vamos a seguir adelante. así ando yo, ¿verdad? Entonces, sí, Man, y así estamos nosotros así también. estamos, ¿verdad? Sí, Bueno, alergia. vamos a continuar con esta clase. Le damos gracias a Dios porque le da siempre el deseo de estudiar. Acordémonos que Lucas, hermanos, Lucas, es el hombre perfecto. Jesús es el hombre perfecto, el hombre compasivo, el hombre amoroso, el hombre que cuida a la gente, que se preocupa por la gente. No solo se preocupa, sino que se ocupa también por la gente, ¿verdad? Y entonces él está entrenando a sus discípulos para que ellos aprendan de ese amor espiritual, de ese amor de Dios hacia la humanidad. Y es muy importante, hermanos, porque Lucas está mostrando ese Jesús compasivo, ese Jesús que tiene poder sobre, ya vimos sobre varias cosas, hemos visto. Vimos que tiene poder en el capítulo 8 vimos que tiene poder sobre la tormenta, sobre la naturaleza, eso quiere decir. Luego vimos que liberó un endemoniado, tiene poder sobre los espíritus, ¿verdad? Sobre los espíritus malos, bueno, tanto malos como buenos, pero en este caso sobre los espíritus malos, vemos cómo él destruye a una legión de malos espíritus que dominaban a un hombre. Luego vemos que tiene poder sobre las enfermedades, como la mujer que tenía una hemorragia, y también sobre la muerte, porque él le devuelve la vida a una niña que de 12 años que había muerto. Y estamos viendo todo esto de las muestras de poder, cómo este poder él lo usa para el bien de los seres humanos. Y al mismo tiempo le está enseñando a sus discípulos uh, que ese poder que él tiene y que le va a delegar también a sus discípulos, ese poder es algo que se debe usar para el bien de la humanidad, para el bien de las personas. Uh, y, y es muy importante porque ahorita en el capítulo 9 vamos a ver cómo Jesús ya comisiona a estos doce apóstoles, 12 discípulos, y ya los manda como una misión de entrenamiento, ¿verdad? A ver si ya pueden poner en práctica lo que han aprendido. Entonces es muy importante esto, ¿verdad? Porque vamos a ver también, estamos viendo de que cuando Jesús detiene la tormenta, ellos se preguntan, ¿y quién es este, verdad? ¿Quién es este? Dando a entender que todavía están en el proceso de descubrir realmente la identidad y el poder de Jesús y están en ese proceso, ¿verdad? Están en ese proceso. También vimos que cuando Jesús sana al endemoniado, ¿verdad? Eh, los demonios identifican a Jesús. Antes de que Jesús le hable, ellos le saben quién es Jesús y lo identifican como el Hijo del Altísimo, ¿verdad? Y luego vemos cómo sana a la mujer, y luego o resucita a la niña, ¿verdad? Y todo esto, hermanos, vemos cómo es que las personas están sorprendidas. Cualquiera se sorprendería de algo así, ¿verdad? Que esté sucediendo, ¿verdad? Un milagro tras otro. Entonces, y en el capítulo 9 vamos a ver cómo Jesús va a mandar a sus discípulos
para que ellos se vayan entrenando, porque después que Él llegue a la cruz y resucite, Él se va a ir al cielo y los discípulos ya deberían saber uh, pues la comisión que Dios les va a dar, ¿verdad? Jesús les va a dar. Entonces es muy importante que ellos empiecen ya a ir descubriendo su trabajo, ¿verdad? Su trabajo. Y ahorita vamos a seguir viendo en este capítulo 9 que hay personas que no logran entender todavía quién es Jesús. Bueno, y aún los discípulos, ¿verdad? Los discípulos, vamos a ver cómo en este capítulo Pedro sí puede llegar a identificar quién es Jesús, pero todavía no sabe el propósito para cual Jesús ha venido, ¿verdad? Cuál es el propósito, el plan de Jesús? Porque en la mentalidad de los judíos, el Mesías que iba a venir los iba a liberar del poder político, ¿verdad? O sea, que los iba a liberar de los romanos, que ellos iban a ser libres, ¿verdad? En el sentido político, en el sentido económico, en el sentido militar. Entonces ellos esperaban un líder político, ¿verdad? Pero Jesús, ahorita vamos a ver cómo es que él empieza a decirles en este capítulo de que él va a ser, atrapado, va a ser golpeado, va a ser muerto. Y ellos como que todavía no alcanzan a entender lo que Jesús le está diciendo, porque en la mente de ellos pues no cabía eso, ¿verdad? No cabía eso. Entonces es muy importante, hermanos, que la gente descubra realmente quién es Jesús y a qué vino, ¿verdad? Y es muy importante, hermanos, porque si no lo entendemos, pues nos vamos a dejar llevar por otras cosas, ¿verdad? Vamos a entrar al capítulo 9 y dice así el versículo 1: habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Fíjese que generalmente, hermanos, generalmente la gente de aquella época asociaba una enfermedad con una obra del diablo, ¿verdad? O la asociaba con una obra de un demonio. Entonces, si no entendemos eso, no vamos a ver qué es por qué Jesús les dice esto, ¿verdad? Él dice, habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades, dándole a entender de que si expulsaban al demonio, la gente se iba a sanar, ¿verdad? O ya iba a quedar libre de ese poder maligno, ¿verdad? Que le causaba la enfermedad. Aunque sabemos de que en realidad las enfermedades no son producidas por los demonios, sino son producidas por causas naturales de nuestra naturaleza que está afectada. Es como que nosotros dijéramos que el coronavirus que nosotros conocimos hace un par de años sea una obra del diablo, ¿verdad? Sea una obra de Satanás, ¿verdad? Entonces, y no, son consecuencias de que vivimos en un mundo caído, ¿verdad? En un mundo afectado, donde hay bacterias, hay microbios, hay virus, ¿verdad? Y todos los días podemos ver eso. Entonces, pero en aquella época el pensamiento y la cultura y todo eso estaban enfocados de otra manera, lo miraban de otra manera. Esa era la cosmovisión que ellos tenían en esa época, ¿verdad? Entonces, y cuando se narra en la Biblia, si no conocemos cómo pensaba la gente de aquel entonces, nosotros vamos a pensar que así es toda la vida, toda la época, todas las épocas, ¿verdad? Pero la cosmovisión o la manera de ver la gente, cuando decimos cosmovisión, es la manera que la gente ve lo que pasa en el mundo o lo interpreta, ¿verdad? Entonces es muy importante esto. Y le dice el versículo 2, entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, ¿verdad? En otras palabras, lo que está queriendo decir es que el reino de Dios había llegado con la presencia de Jesús y él traía un alivio o un remedio para el mundo de las tinieblas, o sea, el mundo de la maldad, el mundo que estaba viviendo y sufriendo las consecuencias del pecado. Y le dice en el versículo 3,
no lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni dos mudas de ropa, les dijo. En cualquier casa que entren, quédense ahí hasta que salgan del pueblo. Acordémonos, hermanos, de que ellos iban a pequeñas aldeas donde vivían tal vez 1,000 personas, y luego había otra aldea cerquita donde vivían otras 2,000 personas. No eran ciudades grandes, eran pequeños pueblitos, ¿verdad? Entonces, por eso les dice, no lleven nada por el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni dos mudas de ropa, dando a entender que era como una misión tipo, que podríamos decir, tipo express, ¿verdad? Tipo relámpago, ¿verdad? O sea, que iban a llegar ahí, iban a hablar del reino de Dios y dándole a entender que tenían que seguir adelante, ¿verdad? Que no era una misión de llegar a un pueblito y pasarse una semana ahí. Era un día en un pueblo y al día siguiente ir para el otro, ¿verdad? Estaba mostrando una dinámica, ¿verdad? De que esta misión era una misión donde ellos tenían que estar en constante actividad, en constante movimiento. Entonces, por eso dice esto, ¿verdad? El versículo 4 dice, en cualquier casa que entren, quédense ahí hasta que salgan del pueblo, ¿verdad? Tal vez se podían quedar un día o dos, cuando mucho, y seguir adelante al otro pueblo. Y luego dice el verso 5, si no lo reciben bien, al salir de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra sus habitantes. Versículo 6. Y esta es una costumbre, era una costumbre que ellos tenían en su cultura, que cuando ellos pasaban por un lugar donde la gente era mala, ellos al salir de ese pueblo se sacudían los zapatos, como diciendo, no queremos que la maldad de este pueblo se nos pegue, ¿verdad? O llevarla con nosotros. Era algo simbólico que se hacía, ¿verdad? Entonces, no es que ahorita usted si sale de un lugar así, imagínese que usted va a visitar a la cárcel a alguien, ¿verdad? Y usted cuando salga de la cárcel se va a sacudir los zapatos, ¿verdad? No es algo literal, era una práctica simbólica, ¿verdad? Que representaba, que reprobaban la mala actitud de aquella gente. Si tenían mala actitud, ¿verdad? Por eso dice, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra sus habitantes. O sea que la gente, si miraba que los apóstoles estaban sacudiendo sus sandalias, la gente del pueblo, como ya conocía esa costumbre cultural, era una manera de decirles, ustedes son malas personas. O sea, ustedes no son hospitalarios, ustedes no quieren nada con Dios. O sea, era una manera de decírselo a la gente de ese pueblo sin que se lo dijeran directamente, ¿verdad? Pero todo esto son cosas que están en la Biblia que si no las entendemos, pues no vamos a entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? Versículo 6. Y esto Jesús se los dijo, ¿verdad? En otras palabras, la gente que sea mala con ustedes, háganselo saber. O sea, que no se queden que sepan que ellos están despreciando a Dios. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Versículo 6. Así que partieron y fueron por todas partes del pueblo, de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y sanando a la gente. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? De que el evangelio, hermanos, no solamente es llevar la palabra, sino procurar el bienestar de las personas que están en necesidad, ¿verdad? Y en este caso las personas si estaban enfermas, pues Jesús ya les había dado la autoridad para que oraran por ellas y se sanaran. Entonces es muy importante esto, ¿verdad? Combinar la palabra con la bondad. O sea, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, no solo llegaba en palabras, sino la sanidad corroboraba de que el reino de Dios era real, ¿verdad? De que el amor de Dios por esas personas era real, ¿verdad? Porque los apóstoles tenían esa autoridad. Jesús les había dado esa autoridad
de poder hacer los milagros, ¿verdad? De poder hacer los milagros. O sea, ambas cosas eran muestras de la misericordia de Dios. Entonces, así, por ejemplo, en la primera carta de Juan dice, ¿verdad? No ames solo de palabra, dice, sino también de acción, con hechos, dice. Si tu hermano le dices que te vaya bien, dice Santiago, y sabes que no tiene que comer, dice, o no tiene dónde dormir, y la noche está fría, dice, si tú no le muestras la misericordia, el amor, pues de nada sirve que tú le desees que le vaya bien, dice. Y es más que todo, son maneras de expresar el amor de Dios, ¿verdad? Sanando a la gente, ¿verdad? Y acordémonos, hermanos, de que la gente tenía en ese contexto, tenía el concepto de que la enfermedad era algo malo, ¿verdad? Algo que, que venía del enemigo, del diablo, ¿verdad? O algo así. Entonces si la gente oía que Dios los amaba y eran sanados, entonces iban a decir, entonces Dios está con nosotros, ¿verdad? Les iba como a hacer clic más fácil la palabra de Dios. Ese es el propósito, ¿verdad? Entonces, estamos viendo eso. Y hasta aquí, hermanos, los apóstoles cumplieron con su pequeña misión que les dio el Señor, de ir a estos poblados, de ir a estas aldeas y predicar el evangelio y sanar a la gente, ¿verdad? Pero en el versículo 7 vamos a ver cómo la presencia del evangelio llega hasta los políticos que están en el gobierno, en el sentido de que la noticia le llegó a ellos también, en este caso al rey Herodes. Entonces, el versículo 7 al versículo 9, vamos a ver cómo esto llega a oídos del gobierno, a oídos del rey, el rey Herodes. Dice, eh, y aunque, y aunque los discípulos y la gente del pueblo estaba viendo la presencia del reino de Dios, Herodes no alcanzaba a ver el reino de Dios. Acuérdense que estábamos predicando acerca del reino de Dios, del nuevo nacimiento, que cuando a Jesús le dijo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, así como nosotros nacemos en un país, podemos ver lo que hay en ese país, pero si no nacemos, todo se nos va a hacer extraño, ¿verdad? Es como que yo le pregunte cómo es China. Pues si usted nunca ha ido a China, pues no me va a saber decir cómo es China. Va a quedar como pues sí, no, sin saber, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que pasa cuando la gente no conoce a Cristo, no conoce el amor de Dios, el Evangelio, pues no lo alcanza a comprender. Versículo 7 dice, Herodes, el tetrarca, bueno, ya explicamos otras veces que es tetrarca. Tetra en griego es 4, tetra es 4. Entonces, el tetrarca quiere decir que el reino de todo el territorio de Israel estaba dividido en 4 partes. 4 partes estaba dividido. Un tetrarca era una persona que gobernaba una cuarta parte del territorio. Es como que eh, un país esté dividido en 4 estados o 4 departamentos. Entonces, Herodes gobernaba un cuarto, era un cuarto de ese país, de ese territorio. Por eso se llama el tetrarca, ¿verdad? Herodes el tetrarca se enteró, ahí está, llegó la noticia de todo lo que estaba sucediendo. Le llegó le llegaron las news ahí, el noticiero le llegó, ¿verdad? No sé si le llamaron por Facebook o cómo le llegó, ¿verdad? Pero el asunto es que le llegó la noticia de todo lo que estaba sucediendo. Y dice, estaba perplejo, o sea, sorprendido porque algunos decían que Juan, el bautista, el que bautizó a Jesús, dice, Juan había resucitado.
Fíjese que mucha gente decía, seguramente Juan resucitó y sigue ahorita hablando de ese reino de Dios. Acuérdense que Juan empezó a predicar el reino de Dios. Arrepiéntanse. Perdón, que el reino de Dios se ha acercado. Y aquí Jesús y sus apóstoles están predicando el reino de Dios. Entonces mucha gente no lograba identificar quién era Jesús. Por eso dice que algunos decían que Juan había resucitado. Otros, verso 8, otros que se había aparecido Elías. Elías fue un profeta que vivió 500 años antes de Jesús. Y muchos pensaban que Elías había vuelto, que había vuelto. Y otros, en fin, que había resucitado a alguno de los antiguos profetas. O sea que a Jesús no lo lograban identificar. Es lo que está tratando de mostrar aquí Lucas, de que la gente todavía no identificaba quién era Jesús. Pues sí, nosotros lo estamos leyendo porque ya quedó registrado, pero había cierta incertidumbre entre la gente quién era Jesús. Y eso hasta el día de hoy, ¿verdad? Hay mucha gente, usted le pregunta quién es Jesús, muchos le van a decir, bueno, pues fue un maestro antiguo de allá que estuvo allá por Israel, ¿verdad? Fue uno que murió en una cruz pero no saben más, ¿verdad? Tienen cierta información, pero no están claros, ¿verdad? ¿Quién fue y qué hizo, ¿verdad? Pero todo esto nos muestra, hermanos, todo esto nos está mostrando de que el Evangelio de Lucas nos está llevando gradualmente, paso a paso, para ver cómo Jesús iba siendo conocido, cómo él iba siendo recibido, ¿verdad? Uno lo recibían, otros lo rechazaban, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que está tratando de demostrar, de que aunque Jesús, mucha gente hablaba de él, pero no sabía quién era. Ese es el punto, ¿verdad? Y lo importante es que nosotros como cristianos sepamos quién es Jesús. Porque si no sabemos quién es Jesús, estamos totalmente extraviados, ¿verdad? Y muchos cristianos hasta el día de hoy no saben quién es Jesús. ¿Ves? No saben. Le preguntan, ¿quién es Jesús? Y dice, bueno, pues no saben, o sea, no tienen seguridad en quién ha creído, quién los ha salvado, quién les ha perdonado sus pecados. No están seguros, están así como, no están bien enterados, ¿verdad? Muy importante esto que estamos viendo. Pero el versículo 9, hasta aquí le llega la noticia a Herodes y no le saben dar la noticia con claridad, ¿verdad? Dice, creo que Juan es el Bautista que resucitó, dice, o uno de los profetas, etcétera. Versículo 9 dice, pero Herodes dijo, no puede ser Juan, dijo. A Juan mandé que le cortaran la cabeza, fíjese. El mismo Herodes dice, no puede ser Juan porque Juan, yo mismo mandé para que le corten la cabeza por haberse metido en mi vida matrimonial, dice. Y decirme que estaba yo viviendo en pecado de adulterio. Entonces, dice Herodes, no puede ser, dice, sea Juan, dice, porque yo mismo lo mandé que le cortaran la cabeza. Él mismo sacó esa conclusión, no puede ser Juan, dice, tiene que ser alguien más. ¿Quién es entonces de quien oigo tales cosas? Dice. También vemos que todo esto que está pasando es porque aún los discípulos están en ese proceso de conocer quién es Jesús. Si ellos que andaban con Jesús todavía les costaba identificarlo, imagínense esta persona que no tenía ninguna conexión con Jesús. Por eso dice, y procuraba verlo. O sea que Herodes estaba viendo, oye, ahí cuando venga por acá me avisan, a ver si lo logro conocer. Pues sí lo conoció, pero hasta que ya lo iban a crucificar, ¿verdad? A Jesús fue cuando lo conoció. Pero el asunto es que, mientras tanto, estamos viendo cómo Lucas está mostrando que no se le conoce bien a Jesús.
¿verdad? Aquí lo que hemos visto ahorita en el capítulo 9, estamos viendo que Jesús les da autoridad a sus apóstoles, a sus 12 apóstoles, para que ellos vayan de pueblo en pueblo, ¿verdad? Entonces, algunas personas, ¿verdad? Algunas personas, piensan de que como Jesús le dio poder a estos apóstoles, ¿verdad? Pues que todos los cristianos en todas las épocas del mundo van a tener esa autoridad y ese poder, ¿verdad? Durante toda la historia de la iglesia, hermanos, se ha creído de que los apóstoles fueron un grupo especial, ¿verdad? Que tuvieron la autoridad para sanar directamente, ¿verdad? Sanar directamente. Ustedes se acuerdan que Pedro tocaba a las personas y aquel cojo lo levantó estando ahí en la puerta del templo, ¿verdad? Y así el apóstol Pablo igual, ¿verdad? Sanaba pero esa fue la generación que se les conoce como fundadores del fundamento, los que pusieron el fundamento del cristianismo, ¿verdad? Es muy importante esto, ¿verdad? Porque eh, nosotros en la iglesia no somos, hay dos tipos podríamos decir, de cómo los cristianos ven esto, ¿verdad? Desde todos los siglos hasta el siglo XX, desde que Cristo vino hasta el siglo XX, todos han estado de acuerdo de que los apóstoles fue un grupo especial que tuvieron estos poderes, porque Jesús le dio el poder de autoridad y ellos podían sanar enfermos con tocarlos, con orar por ellos, ¿verdad? Y entonces, pero después de esa generación, cuando murieron los apóstoles, los demás que vinieron oraban a Dios para que Dios sanara, ¿verdad? Pero no eran directamente sanadores, ¿verdad? Que fueran y tocaran a las personas. Hoy nosotros le pedimos a Dios que sane a las personas, si es su voluntad, desde luego, pero no a través de tocarlos, sino a través de la oración, ¿verdad? Entonces, y Dios sigue sanando al que Él quiere sanar, ¿verdad? Y Él sabe a quién sana y a quién le va a dar más tiempo, etcétera, ¿verdad? Pero las personas que creemos que este grupo de apóstoles tuvieron esta autoridad y este poder, fueron exclusivamente los 12 apóstoles, ¿verdad? Y también Pablo también, después que fue agregado como el último apóstol, ¿verdad? Entonces, todas estas personas que lo entienden de esta manera, se les conoce como cesacionistas. O sea, que creemos de que los dones milagrosos directamente que estaban en unas personas como los apóstoles, terminaron cuando ellos murieron, ¿verdad? Ya las siguientes generaciones uh, oran a Dios y Dios responde también, ¿verdad? De acuerdo a su voluntad. Pero cuando surgieron los pentecosteses a principios del 1905, cuando nacieron el grupo de los pentecosteses, ellos empezaron a decir que no, que ellos piensan de que también para la iglesia es para hoy que tengan poderes de sanar y todo eso, ¿no? Y entonces se les conoce como continuistas, porque ellos dicen que esos poderes están tan presentes el día de hoy. Entonces, Disculpe, hermano, sí, disculpe, ¿cómo se le llamó los primeros cesacionistas, que cesaron, cesacionistas? Ok, cesaron. gracias. Cuando dice que nosotros tenemos un punto de vista cesacionista, como lo tienen los bautistas, los presbiterianos, los católicos, todos. Los únicos que no son cesacionistas son los pentecosteses. Ellos piensan de que no, que hasta el día de hoy ellos pueden orar y pueden sanar a la gente. Pero el asunto es que no se dan cuenta, ¿verdad? De que aún ellos están enfermos de muchas cosas y no se pueden sanar. ¿Sí me entiende? Entonces es contraproducente. Si ellos tuvieran ese poder, fueran a los hospitales y tocaran a todas las gentes y se sanaran. Pero no es así, ¿verdad? Pero hágales entender, ¿verdad? Hágales entender. Nosotros creemos que Dios sigue haciendo milagros, sigue haciendo milagros, pero no
pero los milagreros no siguen, ¿sí me entienden? Dios es el que Ujú. sana, ¿no? Esta fue una generación especial, Especial. especial. Eso no quiere decir que Dios no siga sanando, sí sigue sanando, Ujú. pero de acuerdo a su voluntad y de acuerdo Ujú. a como Dios lo disponga, ¿verdad? Y Ujú. la palabra de Dios claramente dice en Santiago, ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos y oren, ¿verdad? Que oren. Ujú. Dice entonces, y eso todavía era, y Santiago todavía estaba en la época de los apóstoles. Santiago fue uno de los apóstoles. Sin embargo, a través de los años, como les explico, todo el cristianismo sabe que eso terminó, cesó, ¿verdad? Como las lenguas y otras cosas, ¿verdad? Que también Ujú. cesaron. Pero los que vienen de un trasfondo pentecostal, ahí les han dicho y les han asegurado de que no, que hasta el día de hoy sigue Dios sanando y usan un versículo que no lo aplican de acuerdo al contexto y dicen, no, es que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Dice, no, Jesucristo es el mismo, ¿verdad? Pero los tiempos no son los mismos, es el punto. Ujú. Ni las personas, los Entonces discípulos eran especiales. hay que saber, ese versículo se dijo en otro contexto, ¿verdad? Dando a Ujú. entender que, que Jesús, cuando se dijo ese versículo de Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, es refiriéndose a lo que viene hablando el capítulo 13 de Hebreos. Y el capítulo 13 de Hebreos está diciendo que Dios y Jesucristo cumplen sus promesas. Pues, por eso al final dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como diciendo, ayer Sus cumplió sus promesas. promesas, hoy las va a cumplir y mañana las va a seguir Mañana también. cumpliendo. Pero cuando sacan el versículo de contexto y lo conectan con ¿verdad? Con pues le dan otra interpretación totalmente, porque no respetan Ujú. el contexto, ¿verdad? Entonces, ese es Ujú. el punto, ¿verdad? Ahora que Dios sigue sanando, Claro. de acuerdo a nuestra fe y de acuerdo a lo que porque Él tiene la última palabra en todo, ¿verdad? Entonces, es muy importante, ¿verdad? Entonces, ya vimos pero este capítulo, hermanos, nos ayuda a ver de que lo que enfoca este capítulo, hermanos, no es tanto en el poder de llevar el evangelio y sanar, sino en la compasión que debe tener el creyente, el cristiano, porque Cristo los mandó a predicar el reino y a sanar, porque Dios se compadecía, tenía compasión por la gente. Entonces, nosotros lo que nos enseña estos pasajes es que Jesús lo estaba entrenando a sus discípulos para que ellos tuvieran compasión por la gente, que se compadecieran de la gente, que no las vieran como, bueno, pues que cada quien vea cómo le hace. No, no. Ujú. Jesús quería transmitirles que si ellos iban a quedar al frente de la iglesia, que ellos realmente mostraran el amor de Dios a la gente. Desde luego que ese era el propósito principal. Desde luego que a esta generación Jesús les dio ese poder para que ellos se iniciaran, ¿verdad? Fue como el motor de arranque para que empezara la predicación del Evangelio y se pudiera extender el reino de Dios. Bueno, pasando a la siguiente parte, vamos a pasar entonces ahora a otra etapa donde Jesús sigue mostrando la compasión, la compasión en la predicación del Evangelio. Fíjese, o sea que lo que sigue ahorita tiene sentido de lo que estamos diciendo porque en la siguiente parte de este capítulo 9 vamos a ver cómo Dios le sigue entrenando, Jesús sigue entrenando a sus discípulos para que se involucren con la gente, para que sean una generación de personas que se acercara a la gente. Esto que está pasando aquí, hermanos, esto que está pasando aquí en Lucas, que está describiendo, los líderes religiosos de la época de Jesús nunca lo hicieron. En primer lugar, porque ellos no podían hacer milagros. No podían hacer milagros. O sea, creían en Dios, pero esto es algo que
que está marcando que Jesús es superior a los religiosos de su época, a los fariseos. Entonces es muy importante porque ellos no podían hacer milagros. Y pertenecieron a otra época, a otra, y Jesús está trayendo algo nuevo y lo está respaldando con milagros. Versículo 10. Cuando regresaron los apóstoles, le relataron a Jesús lo que habían hecho, o sea, de que fueron a predicar el reino y a sanar. Ya le contaron eso. Y luego dice así, él se los llevó consigo y se retiraron solos a un pueblo llamado Betsaida. Betsaida es el pueblo donde era Pedro y Juan, ¿no? Y luego dice así, pero la gente se enteró y los siguió. Él los recibió y les habló. ¿De qué les habló? Del reino de Dios, ¿verdad? Y luego dice, también sanó a los que lo necesitaban. Otra vez lo mismo, las dos acciones. Les habla del reino, les habla de Dios, les habla del amor de Dios, de los planes de Dios, y al mismo tiempo seguramente vio enfermos ahí, que aún ahí lo estaban siguiendo, fíjese. Hay gente que estaba enferma y estaba buscando un alivio que tal vez no tenían recursos, no tenían dinero, y la medicina en aquellas épocas estaba sumamente no estaba tan avanzada, ¿verdad? Entonces Jesús, al ver la necesidad, no solo les habló, sino que también sanó, dice, a los que lo necesitaban. Y dice el verso 12, al atardecer se le acercaron los 12 y le dijeron, despide a la gente para que vayan a buscar alimento, dice, para que vayan a buscar alimento. A ver dónde me quedé. Alojamiento. Sí, perdón, alojamiento. Es que se me movió aquí la Biblia. Despide a la gente para que vayan a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos, pues donde estamos no hay nada, ¿verdad? Pues los discípulos vieron que ya era las 5 de la tarde, dice, pronto se va a oscurecer y la gente tiene que regresar a su casa y luego pues ya es tarde, no han comido, ¿verdad? Ellos pensaron de una manera humana, lógica, ¿verdad? Lógicamente, bueno, por eso le dijeron a Jesús, ¿sabes qué? Creo que ya es hora que se vayan, ¿verdad? Porque, y luego, ¿dónde van a pasar la noche? Y luego, ¿dónde van a comer? Todo eso, ¿verdad? Y ellos, pues, están mostrando el lado humano, ¿verdad? Lo natural. Y luego dice así, y Jesús los sorprende, ¿verdad? Denles ustedes mismos de comer, les dijo. Imagínense la sorpresa que se habrán llevado. Que nosotros les demos de comer. Y miren lo que contestaron. Les dijo Jesús, y luego ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Como diciendo, ni para nosotros hay. Ellos eran 12 más. Y luego también iban mujeres con él. Acuérdense que el capítulo 8 vimos que andaban varias mujeres con ellos. Imagínense que fueran 10 mujeres, 8 mujeres, por decir algo. Más los 12 apóstoles, más Jesús. Estamos hablando de 20 personas más o menos. El equipo de Jesús eran como 20 personas, hombres y mujeres. Y nomás tenían 5 panes y 2 pescados. O sea que ni para ellos había. Pero Jesús está ahí, lo está poniendo a ver qué le dicen o a ver qué hace, ¿verdad? A ver cómo reaccionan. Entonces dice así, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos, dice él, a comprar comida para toda esta gente, dice. Objetaron ellos, diciendo, no, pues es casi es imposible, dice, que nosotros le demos de comer, pues que primeramente no tenemos, y luego si vamos, pues, ¿cómo vamos a comprar para tanta gente? Porque había ahí, dice, unos 5,000 hombres.
Wow. O sea, no era un grupo pequeño, ¿ah? Era un grupo bastante grandecito. Y aparte habían mujeres y tal vez niños. Pero Jesús le dijo a sus discípulos, aquí Jesús, hermanos, primero a Jesús ya le dieron una sugerencia. Los discípulos ya le dieron una sugerencia. ¿Sabes qué? Diles que ya termina el culto, le dijo, ya es hora de que se vayan. Pero Jesús ya tenía un plan, ¿verdad? Jesús ya tenía un plan, pero él quería ver seguirles enseñando a sus discípulos que la palabra de Dios o la predicación no solo son palabras, sino que también si puedes ayudar, si está en tus posibilidades, ayudar a esta gente, hazlo, ¿verdad? Y eso es lo que le está tratando de enseñar a sus discípulos, ¿verdad? De que la gente no solamente necesita palabra, ¿verdad? También necesita, de acuerdo a las necesidades humanas, necesita otras cosas. Y dice así, dice Jesús, hagan que se sienten en grupos como de 50 cada uno. Imagínense 5,000 hombres para grupos de 50, son 100 grupos de 50 para sean 5,000. Aparte, si habían mujeres y niños, pues iban a ser todavía más grupos, ¿verdad? Ujú. Así que lo hicieron los discípulos, empezaron a hacerle caso a Jesús. Fíjense que hasta aquí Jesús no había hecho la multiplicación, pero simplemente le dijo, hagan esto y esto y esto. Digan a la gente que se sienten en grupos, para que no estén ahí todos amontonados y Amén. ustedes no puedan pasar ahí entre ellos. Fíjense que Ujú. Jesús ya estaba organizando. Y eso es lo bonito, ¿verdad? Que Dios siempre tiene un plan. Entonces nosotros necesitamos tener confianza en el plan de Dios. Y dice el verso 15, así que lo hicieron los discípulos y se sentaron todos. Entonces ya que estaban todos sentaditos, ¿verdad? Entonces, dice el verso 16, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. O sea, tiene poder sobre las cosas materiales, fíjese. En este caso que son alimentos. Dice, entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Yo imagino que cuando dice mirando al cielo, él se está conectando con el Padre, ¿verdad? Como diciéndole, vamos juntos a hacer este milagro o hacer esta demostración de amor para la gente. Luego dice, los partió y se los dio a los discípulos para que los repartieran a la gente. Aquí lo que estamos viendo, hermanos, es de que Jesús hace el milagro, Jesús hace el plan y luego el milagro, pero él organiza cómo se va a hacer, y los discípulos los pone a servir. ¿Ves? O sea que Jesús lo está entrenando para que ellos no solamente tengan amor y compasión, sino que también sean servidores, ¿verdad? O sea que el plan de Jesús es bien perfecto, ¿verdad? O sea, los está entrenando para que ellos sean servidores. O sea, como para que ellos, Jesús pudo haber dicho, ¿saben qué? Hagan una línea aquí, una cola y cada quien pase y agarre su pan. Ujú. Pero no, Jesús le dijo, ustedes lo van a repartir, ustedes le van a servir a la gente. Imagínense qué importante es que nosotros aprendamos a ser servidores. Y dice, verso 17, todos comieron hasta que quedaron satisfechos, hasta quedar satisfechos, o sea, como decimos nosotros, se llenaron, ¿verdad? Y de los pedazos que sobraron, se recogieron 12 canastas. 12 canastas. Bueno, el número 12, pues, parece que está ahí de casualidad, pero no es de casualidad. Eran 12 discípulos, ¿verdad? Eran 12 apóstoles. Y cada uno le sobró una canasta a cada uno. Si usted hubiera sido uno de los apóstoles y al principio
ellos sabían cuánto tenían, sí, solo 5 panes y 2 peces. Y luego, ya que comen más de 5,000 hombres con mujeres y niños, y todavía sobra, Mm. ¿qué le está dando a entender Jesús? ¿Qué le está dando a entender Jesús? ¿Qué les está enseñando? Que Jesús es más que suficiente, Amén. que Jesús da más de lo que se necesita, de que Jesús es el proveedor, ¿verdad? Es muy importante todo esto, ¿verdad? Muy importante. Entonces, estamos viendo todo esto porque esa es la esencia de este capítulo, ¿verdad? Cristo primero puso en prueba a sus discípulos, le dijo, denle de comer ustedes. Pero ellos empezaron, ellos sabían que no les podían dar de comer. Eso les hizo ver eso, de que ellos no tenían la capacidad de hacerlo. Pero ellos al final descubrieron de que Cristo es suficiente, que Él Ujú. puede, así como Dios mandó maná del cielo, ¿verdad? Cuando estaban en el desierto los judíos, los israelitas. Aquí, pues, cuando dice que Jesús miró al cielo, de ahí viene toda la bendición, ¿verdad? Del cielo. Dice que ahí vemos la conexión de Jesús con el Padre y ahí se multiplica la comida. La fe que confía, dice, cómo se recibió el maná en el desierto, así también Jesús ah, puede hacer que haya alimento, ¿verdad? En el momento que se necesite. Entonces podemos ver de que Jesús está mostrando que así como ayer, como decíamos, Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así como Exacto. Jesús en el Antiguo Testamento multiplicó el pan a los israelitas en el desierto, aquí Ujú. él en su presente está cumpliendo con su rol de proveedor como Dios. Ujú. Y las generaciones que vengan, también él va a cumplir con su rol de proveedor, con su rol de ser el que provee. Entonces los discípulos están aprendiendo, están descubriendo que Jesús no es simplemente un maestro de religión. No están descubriendo simplemente que Él es que Él le está mostrando el reino de Dios, porque el reino de Dios lo están viendo ellos, ¿verdad? Lo están experimentando de primera mano. Entonces es muy importante todo esto, ¿verdad? Y bueno, aquí vamos a pararle, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir un poquito más, pero entrar a esta otra parte nos va a llevar un buen rato, ¿verdad? Porque hay mucho que explicar aquí. Pero hasta aquí, hermanos, ellos están en el proceso de descubrir quién es Jesús. Y ahorita vamos a entrar a un pequeño diálogo para ver si usted ha descubierto a Jesús. ¿Quién es Jesús para usted? Si Jesús está cumpliendo sus promesas como las cumplió hace 3,000 años, 2,000 años, ¿las seguirá cumpliendo hoy Jesús sus promesas? Amén. ¿Será que nosotros podemos ser discípulos de Él, que podamos testificar de que Él es una persona que nos ha conectado con el reino de Dios, nos ha traído el reino de Dios? Amén. ¿Mm? Antes de conocer a Jesús, ¿cómo usted manejaba su fe? Si es que tenía fe, no sé, ¿verdad? ¿Cómo vivía? ¿Vivía angustiado? ¿Vivía preocupado? Claro que sí. Sin ¿Y ahora conocer a todavía se Dios, sí. preocupa tanto? No, ya no. Ya no se preocupa tanto, ¿verdad? No. Sí, ese es lo importante, hermano, de descubrir quién es Jesús, ¿verdad? Que Él está presente en nuestra vida y nosotros como sus discípulos podemos confiar, podemos servirle. Él no nos va a dejar así como diciendo que nos muramos de hambre, que nos,
que no podamos cubrir nuestras necesidades. Él mismo lo dijo, buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás, Vendrá por ¿verdad? Por añadidura. añadidura. Y Él lo está mostrando, hermano, lo está mostrando a sus discípulos de primera mano. Se lo está mostrando. En cada lugar donde van, Él hace algo para que ellos, su fe vaya creciendo, su fe vaya aumentando, para que cuando Él los deje encargados de la obra, ellos tengan la plena confianza de que ellos van a poder sacar adelante el reino de Dios, ¿no? El reino de Dios. Amén. Entonces es muy importante. Y esto pasó hace 2000 años, pero al día de hoy también, Dios sigue siendo Jesucristo sigue siendo el mismo ayer y hoy, ¿verdad? Ujú. Pero en el sentido de que Él es es nuestro líder, Él es nuestro maestro, es la persona en la que nos ha llamado para servirle y que nosotros tenemos el privilegio de poder dar testimonio de que es real, de que es real, ¿verdad? Ujú. Vamos a dejarlo ahí. Me gustaría escuchar los comentarios que me digan cómo es que ustedes se fueron descubriendo a Jesús en su vida como la persona en la cual ustedes le oran y le claman y le piden, cómo Él les responde, cómo Él les provee, cómo él nos da todo lo que necesitamos día a día, ¿verdad? Me gustaría escucharlos, ¿verdad? Me gustaría Ujú. escuchar cómo es que usted le puede decir a alguien más quién es Jesús. Acuérdense que Ujú. Herodes no sabía quién era Jesús. Y no sabían, y unos decían, no, creo que era Juan el Bautista que resucitó y que era otro de los profetas, tal vez fuera Elías, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos saber quién es Jesús, ¿verdad? Acuérdense que los demonios en el capítulo 8 le dijeron a Jesús, tú eres Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Le dijeron. ¿Cómo es que ellos sí lo reconocieron? ¿Cómo es que Ujú. ellos sí sabían? ¿Verdad? Entonces es muy importante, ¿verdad? Es muy importante que nosotros sepamos, ah, no solamente decir, no, yo soy cristiano, ¿verdad? O no solamente decir, no, yo conozco quién es Jesús, ¿verdad? Sí, es el que dio su vida por mí, sí, pero en la actualidad, ¿cómo se relaciona ese Jesús en el día a día? ¿Ah? En el día a día. Ujú. Le provee Dios, en el día a día Dios le provee. Jesús le Amén. ha abandonado, cumple sus No. promesas. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Me gustaría escuchar algunos testimonios de ustedes, a ver qué me dicen acerca de cómo es que llegaron a descubrir quién es Jesús y están seguros quién es. Bueno, vamos a terminar la grabación aquí y luego se quedan ahí para que yo escuche sus testimonios y sus comentarios. Bendiciones. Ujú.